¿Por qué crees que el evangelio se ha vuelto tan ofensivo? Si hoy estás escuchando un evangelio que no te confronta, probablemente estás escuchando un evangelio que no es correcto. Vivimos en una generación que nos encanta que nos afirmen, que nos validen, que nos diga lo importantes y lo especiales que somos. Pero realmente cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que eso es totalmente opuesto. Hay muchísimas historias en la Biblia que confrontan el orgullo y el ego de muchas personas. Jesús, en Mateo 23, ofendió a los fariseos, a los escribas, a los sabios de la época, diciéndoles que eran hipócritas, que no entendían el evangelio. También Esteban, en Hechos 7, cuando expuso el corazón y el pecado de Israel, y en lugar de traer arrepentimiento, lo que produjo fue rechazo. Jesús mismo en Juan 6. Después de multiplicar los panes y los peces, miles de personas empezaron a seguirlo. Y cuando Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y se enojaron y se molestaron porque ofendió a esta multitud que solamente seguía a Jesús por un beneficio. La cruz misma es ofensiva. Cuando nosotros vemos a la cruz, nos damos cuenta que no somos tan buenos como creemos. Que no había forma de salvarnos a nosotros mismos si no era por medio de Jesús. Lo primero que Jesús predicó cuando empezó su ministerio fue arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Y así fue el inicio de su ministerio, llamando al hombre a arrepentirse. Jesús vino a exponer el corazón del hombre. Vemos en el Sermón del Monte, en lugar de rebajar el estándar moral, más bien lo elevó. Nos dijo que no era suficiente no matar, porque el odio ya nos hacía culpables. Nos dijo que no bastaba con no adulterar. La lujuria ya era adulterio en nuestro corazón. Nos dijo que no era suficiente con solo amar a nuestros amigos. Ahora también teníamos que amar a nuestros enemigos. Y terminó con una exigencia casi imposible. Nos dijo, sed pues vosotros como vuestro Padre Celestial es perfecto. Imposible. No podemos llegar a ese estándar. No con nuestro propio esfuerzo. Y las bienaventuranzas son otro ejemplo. Nos dicen, bienaventurados los cansados, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes. Bienaventurados aquellos que descubren su necesidad por Jesús. Eso explica por qué Jesús exaltaba tanto a los niños, a los humildes, a los pobres, a los últimos, porque ellos eran los que fácilmente reconocían la necesidad de la gracia, mientras que los otros creían que eran suficientes. Y creo que la frase que más resume el ministerio de Jesús es: Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La realidad del pecado y la invitación a la gracia. Entonces, ¿por qué esto nos parece tan ofensivo? El evangelio no alimenta el ego. El evangelio destruye nuestra autosuficiencia. Nos habla de acercarnos y ser como Jesús, de dejar nuestros privilegios, de llamarnos siervos y actuar como siervos, despojándonos de cosas que creemos merecer y empezar a recibir con gratitud lo que Dios cree que nosotros merecemos, aún reconociendo que no merecemos nada. Y eso se llama gracia. Todo el Antiguo Testamento, Proverbios, la Biblia entera es extremadamente ofensiva para aquellos que tienen un ego enorme. Cada versículo, cada capítulo, cada ley, cada personaje nos lleva a entender y a ver el reflejo de la perfección de Jesús. Por eso es que cuando leemos las leyes, todo el mundo empieza a hablar y le parece súper ofensivo cómo habla de las mujeres, cómo dice quienes no pueden entrar al cielo, pero no habla de nosotros. Habla de que alguien tenía que ser perfecto para que nosotros, por medio de esa perfección y por medio de ese reconocimiento de necesidad, pudiéramos acceder al cielo, al perdón, a la salvación eterna. Porque solamente alguien perfecto podía salvarnos. Filipenses 2 nos dice que Cristo, aún siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose humilde, viniendo a la tierra, siendo obediente. Y esa obediencia lo llevó a la cruz y por eso fue exaltado. La lógica del reino no tiene sentido para la lógica humana. Entonces, ¿por qué el mensaje que se está compartiendo hoy contrasta tanto con el mensaje del evangelio? De hecho, si nos vamos a ver el satanismo no habla de Satanás, habla de nosotros.
Nos dice que nosotros somos importantes. Nos dice que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Que nosotros somos pequeñitos dioses que podemos manifestar y atraer cosas a nuestra vida. Y si vemos, así es como Satanás apeló al ego en su primer speech, diciéndoles a Adán y a Eva, ustedes pueden ser como Dios. Y ese speech no ha cambiado. Se los dio en la Torre de Babel, se los dio a Israel y se lo dio a Jesús mismo en el desierto cuando lo tentó. Y hasta a nosotros mismos nos lo sigue dando y les sigue funcionando. Por eso nos encanta tanto ir a iglesias donde el mensaje principal sea yo, donde el mensaje principal sean los milagros, la prosperidad económica, donde caigan diamantes del cielo y nos llenemos de escarcha. Nos encanta estos ambientes proféticos que solo nos hablan de nosotros, de los ricos que vamos a ser, de los montón de carros y casas que vamos a tener porque nos lo merecemos. Nos encantan estos mensajes porque apelan al yo. Y yo no estoy en desacuerdo con esto. Pero esto solamente es una parte y una parte muy pequeña. Nos encantan los mensajes motivacionales que nos hablen del amor sin límites, sin verdadero fruto. El evangelio nos habla del fruto. Cuando nos están diciendo en las iglesias que no necesitamos tener fruto, que no necesitamos dejar nada, que podemos tener una relación con el mundo y una relación con Dios al mismo tiempo. Y podemos tener los beneficios de los dos sin rendición y sin sacrificio. Eso es lo que nos encanta. Si el mensaje que estás escuchando en tu iglesia, en tu comunidad, si el mensaje que estás escuchando cuando abres la Biblia es un mensaje que no trae frutos ni transformación, estás escuchando un mensaje incompleto. El evangelio nos lleva a arrepentirnos. El evangelio nos lleva a tener frutos. Y por eso estos mensajes nos parecen llenos de odio, de condenación. Estos mensajes que confrontan, no nos gustan. Pero Jesús, contrario a Satanás, apeló a la humildad del hombre. El evangelio es ofensivo porque nos dice que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque no importa cuánto nos esforcemos, cuán buenas personas seamos, cuánto ayudemos a los demás o cuán moralmente buenos seamos, necesitamos a un Salvador. El evangelio es ofensivo porque llama pecado al pecado. No podemos sanar una enfermedad si no reconocemos que la tenemos. Y eso es lo que hace el evangelio, confronta ese pecado, esa enfermedad. El evangelio es ofensivo porque afirma que es la verdad absoluta. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, Él es la única verdad. Jesús es el único que nos va a dar vida en medio de este mundo que está lleno de muerte, de condenación, pero a nadie le gusta eso porque todos queremos tener nuestra propia verdad, construir nuestro propio evangelio, porque no nos gusta que nos digan cómo tenemos que dejar cosas para amar a Dios y para participar en el reino de los cielos. Y sí, claro que sí, hay cristianos crueles, arrogantes. Claro que sí, hay cristianos ofensivos, claro que sí, hay cristianos que agarran y con un micrófono en un altar y por sus posiciones traen mensajes de condenación carentes de amor, pero eso tampoco es el evangelio. Jesús estaba lleno de verdad, pero Jesús estaba lleno de gracia y de amor. El evangelio ofende. Ofendió al joven rico porque le mostró su amor por el dinero. Ofendió a los fariseos y a los escribas porque les mostró su orgullo y su autosuficiencia. Ofendió a Nazaret, a Israel, a Jerusalén porque ellos se creían privilegiados. Y nos sigue ofendiendo hoy porque nos hace reconocer que necesitamos de Dios. Dios algún día nos va a pedir cuentas de las veces que tuvimos la oportunidad de predicar un evangelio correcto, de confrontar a las personas y no lo hicimos. ¿Realmente crees que estamos haciendo y predicando el mensaje de Jesús o lo estamos suavizando? Te leo en los comentarios.